En pocas horas, el gobierno anunciará su decisión sobre el incremento salarial para el próximo año. La semana pasada, empleadores y trabajadores no llegaron a acuerdos. Autoridades del COE Nacional, Consejo Electoral y delegados de organizaciones políticas se reúnen para analizar acciones y evitar contagios durante la campaña política. Ministro de Gobierno y alcaldesa de Guayaquil analizan estrategias ante el repunte de la delincuencia en el puerto principal. Informe especial. 6 años después de su inauguración, la terminal de gas de Monteverde sigue subutilizada según autoridades. Un estudio avalado por Naciones Unidas revela que es una obra sobredimensionada. Con el embanderamiento de la ciudad, iniciaron los actos por el aniversario de la Fundación de Quito. El 90% de actividades será virtual. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil saberlo. Podemos decirte cómo lo vemos nosotros. La maquinaria se encenderá y con ella la producción. En 47 años hemos aprendido que de una crisis siempre se regresa con fuerza. Estamos aquí y estaremos a la vuelta. Banco Internacional. Para los que son más, queremos ser más. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos Televistazo, a horas de que se anuncie cómo quedará el salario básico para el 2021. El gobierno analiza las últimas cifras antes de definirlo. Gaby. Hola Pedro, amigos, bienvenidos. Pero el presidente adelantó que no habrá un incremento antitécnico y que la prioridad es evitar que el salario se reduzca. Francisco Garcés nos cuenta más. Esta tarde el gobierno definirá el valor del sueldo básico unificado que regirá en el 2021. El anuncio lo hará el ministro de Trabajo, Andrés Guich. En medio de la expectativa, el presidente Lenín Moreno aclaró que una vez que fracasó el acuerdo entre empleadores y trabajadores para fijar el nuevo sueldo, la ley obliga al gobierno a aplicar una fórmula que incluye un cálculo sobre la inflación. Si se aplica estrictamente la fórmula, habría que decrecer igualmente el salario, pero eso no está permitido por la Constitución. Por eso el régimen pidió mesura tanto al sector empleador como al de los trabajadores, para que no hagan anuncios que difieran de la realidad económica del país. Por las elasticidades del trabajo, si es que hay un incremento tomado de manera antitécnica, se podrían perder casi de manera inmediata hasta 70.000 plazas de trabajo, solo por esa decisión. Ante la crítica situación económica del sector público, pero también de las empresas, la opción que se analiza en el régimen es mantener invariable el salario, es decir, que el próximo año siga en los $400 actualmente vigentes. Esa fue la propuesta que presentó el sector empleador durante las negociaciones en el Consejo de Salarios, mientras que en esa instancia los trabajadores plantearon que el incremento sea del 20%, es decir, que el sueldo básico alcance los $480. El gremio de enfermeros y enfermeras del país protestó en Quito y reclaman estabilidad laboral. Solicitan al gobierno que se otorguen los nombramientos que estipula la ley humanitaria y que se devuelvan las plazas de trabajo a quienes fueron despedidos. Andrés Moposita con el informe. Con mandiles blancos y trompetas se concentraron la mañana de este lunes en el Parque El Arbolito en el norte de Quito. Son enfermeros, auxiliares, técnicos en atención primaria de salud que marcharon para exigir al gobierno estabilidad laboral. Que el señor presidente nos escuche y haga eco a las palabras que él siempre dice, que es llegar al diálogo. Solicitan que todos los que trabajaron durante la pandemia accedan al nombramiento definitivo que se estableció en la Ley de Apoyo Humanitario. Sin embargo, el reglamento a la ley emitido por el gobierno en septiembre señala que para proceder se tomarán en cuenta las necesidades de personal y otros aspectos técnicos. Esto preocupa a más de 20.000 trabajadores que atendieron a los pacientes de COVID-19. El gremio señala que de no ser atendidas sus propuestas, iniciarán acciones judiciales contra el gobierno. Angélica Orozco representa a más de 1.000 trabajadores de salud que fueron desvinculados de su labor durante la pandemia. Señala que pese a haber arriesgado su vida, no se respetaron sus derechos. Apenas se iba como que suavizando la situación
nos desvincularon sin ninguna pena alguna, existiendo la ley que nos ampara. La protesta avanzó hasta la dirección regional del Ministerio de Trabajo en el norte de la capital. Allí los representantes fueron recibidos en un diálogo a puerta cerrada. El gobierno manifiesta estar abierto a conversar con los representantes para buscar soluciones y aplicar la norma de manera paulatina. Personal de limpieza del Hospital de Calderón en el norte de Quito realizó esta mañana una marcha debido a la falta de pago de 6 meses de sueldo. Ellos aseguran que el Ministerio de Finanzas no ha cumplido con las transferencias a la Casa de Salud y a la empresa contratista. Unos 160 trabajadores afirman estar desesperados por la situación económica. Exigen acciones inmediatas para que puedan recibir sus haberes. La Asociación de Municipalidades del Ecuador anunció para mañana una movilización hacia el Palacio de Carondelet. Ellos piden una reunión urgente con el presidente Lenín Moreno para analizar la situación del retraso del Ministerio de Finanzas en los pagos a los gobiernos autónomos descentralizados. Esta tarde presentarán una acción de protección para que el gobierno cumpla con los desembolsos pendientes. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, señala que la reducción de ingresos ha afectado también la asignación de recursos a los municipios del país. Y usted sabe, en derecho público usted no puede hacer nada que no esté expresamente autorizado. O sea, lo que dice la ley usted tiene que hacer. La ley dice que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, participan del 21% de los ingresos permanentes. En una marcha hacia Carondelet para ser escuchados. No queremos que el gobierno nos ignore. Queremos que abra las posibilidades de tener una mesa en la cual responsablemente nos podamos sentar a trabajar por el bien de todos los ecuatorianos. Y usted sabe, en derecho público usted no puede hacer nada que no esté expresamente autorizado. O sea, lo que dice la ley usted tiene que hacer. La ley dice que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, participan del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Eso dice la ley. Yo no puedo transferir ni más ni menos de lo que dice la ley. Porque si yo transfiero una cantidad distinta, puede considerarse como peculado y me voy preso. Planta de gas Monteverde, una obra sobrevalorada. Hoy iniciamos una serie de informes especiales sobre la terminal marítima de gas en la comuna Monteverde, en la península de Santa Elena. Una mega obra con serios cuestionamientos sobre costo y 6 años después de su inauguración sigue subutilizada. Tuvimos acceso a las instalaciones y en este primer reportaje William Young nos muestra la magnitud de este millonario complejo. Desde la carretera, en la ruta del Espóndilus en la comuna Monteverde de la península de Santa Elena, se observa este enorme complejo de gas, tanques y esferas de almacenamiento en una extensión de 136 hectáreas. Tuvimos acceso a sus instalaciones, ahora a cargo de Petroecuador. Nos recibió el jefe de la terminal, Marco Guamán. Detalló su funcionamiento y reconoció que es una obra demasiado grande para las necesidades actuales del país. Se lo explicamos. Desde aquí se abastece el 80% de la demanda nacional. Diariamente se procesan 3.000 toneladas métricas del producto para que sea envasado en tanques de gas. Aunque su capacidad operativa es del doble, puede producir hasta 6.000 toneladas métricas por día, es decir, que solo se ocupa la mitad de su capacidad real, según el informe entregado por el gobierno. Ni cubriendo el 100% de la demanda total del país se lograría ocupar toda esta infraestructura instalada y operativa desde hace 6 años. Si lo vemos así como números, como que se está subutilizando, pero tiene capacidad instalada para cubrir la demanda. Lamentablemente no hay más demanda, ¿no? Que esté subutilizado no es el único problema de este enorme proyecto, según el gobierno, y lo sabe desde 2018, cuando lo advirtió una delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y varias firmas internacionales que llegaron a Ecuador a auditar 5 megaconstrucciones millonarias y cuestionadas del gobierno anterior. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.
el Estado también. La terminal de gas Monteverde estaba en esa lista y los resultados fueron alarmantes. Cuando esta terminal se planificó, iba a costar 91 millones de dólares, pero su valor final fue de 377 millones de dólares, es decir, 286 millones de dólares adicionales a lo presupuestado inicialmente. También hubo retrasos. Inició su construcción en el 2008, debía terminar en el 2012, pero concluyó en el 2014. Según el informe de las Naciones Unidas, esta terminal ni se planificó, ni se diseñó, ni se construyó bajo estándares internacionales. Y eso no es todo. El informe indica que para evitar poner en riesgo su operación actual, se necesitan más de 14 millones de dólares para corregir las fallas. El 26 de junio de 2014 inauguraron esta obra en un evento masivo con ministros, tarima y pantalla gigante. Aunque ese día ya hubo cuestionamientos. Iba a demorarse unos 4 años. Se ha demorado 6 o casi 6. Y costó centenas de millones más de lo inicialmente presupuestado. Querían que la inauguración no pase desapercibida. Hubo decenas de invitados, expertos y analistas económicos, entre ellos Walter Spurrier. 6 años después nos contó una anécdota. Y para mi sorpresa me ponen en el mismo helicóptero que el presidente Correa. Me manifestó que por un artículo que yo escribí, él se había enterado con más detalles sobre esta obra y estaba muy molesto, pues se sentía engañado de que se había hecho esta obra sobredimensionada y con un costo exagerado. Y recordó que una cosa fue lo que se ofreció y otra la realidad. Yo pienso, hay que buscar si es que ha habido corrupción. Es un desperdicio de recursos que al final es lo que significa es que la principal herencia que tenemos del gobierno anterior es una enorme deuda externa y haber perdido una oportunidad de desarrollo. En nuestro próximo reportaje les mostraremos la versión de quienes estuvieron al frente de este polémico proyecto y cuáles fueron los resultados de la auditoría de la Contraloría General del Estado. Hoy se inicia el juicio en contra del ex concejal de Quito, Eddie Sánchez, y 5 familiares acusados de lavado de activos. Según la Fiscalía, no pudieron justificar 1.8 millones de dólares. Nos informa Jacqueline Rodas. Desde este lunes y por al menos 12 días se realizará la audiencia de juicio en contra del ex concejal de Quito, Eddie Sánchez, y 5 familiares. La acusación de la Fiscalía se basa en un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, según el cual, entre 2010 y 2017, Eddie Sánchez registra ingresos injustificados por $110,000, su esposa por $525,000, sus 3 hijos por $836,000 y su suegra por $332,000, en total 1.8 millones de dólares. Desde junio de 2018, cuando fue detenido por este caso, la defensa del ex concejal ha sostenido que ese dinero es de origen lícito y que lo van a demostrar. Días después, la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión. Los 6 procesados tienen previsto presentar 46 testigos a su favor, mientras la Fiscalía 45 testigos. El delito de lavado de activos se sanciona hasta con 13 años de prisión y una multa equivalente al doble del monto del ilícito. Dictan prisión preventiva en contra del exministro del Deporte, Raúl Carrión, quien incumplió la medida de presentación periódica y dejó de acudir ante la autoridad desde el pasado 24 de agosto. Su defensa argumentó que Carrión estaría con COVID-19, pero no presentó un certificado médico que lo compruebe. Indicó que no ha tenido contacto con su cliente o sus familiares. Carrión tiene varias sentencias no ejecutoriadas por delitos como peculado y tráfico de influencias. Nueva pausa y más adelante en Televistazo, decenas de pescadores de varias provincias marcharon en el centro de Guayaquil. Claman por seguridad. Continuamos hoy. La alcaldesa Cintia Viteri mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno para analizar la inseguridad en Guayaquil. José Carlos Alvarado estuvo en esa cita y nos cuenta las medidas que tomarán contra la delincuencia.
Así es, compañeros, nos encontramos en el cuartel Modelo aquí en el norte de Guayaquil, en donde hace pocos minutos culminó la reunión entre la alcaldesa Cynthia Viteri y el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño, en la que se tocaron varios puntos y se confirmó el apoyo al equipamiento de las filas policiales que están patrullando actualmente en la ciudad, además del arribo de los 500 nuevos policías que van a brindar su apoyo en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la alcaldesa Viteri también mencionó que se está solicitando por parte justamente del municipio y otros actores una reforma al Código Orgánico Integral Penal para brindar apoyo a los operadores de justicia en este tema. Escuchamos lo que dijo la alcaldesa Viteri. En un año tú no terminas investigaciones de delitos realmente fuertes que causan grave impacto en la sociedad. Entonces, el acusado sale libre. ¿Por qué? Porque le dice la Constitución. Así es que con el general Pazmiño vamos a generar desde esta mesa las acciones y reformas necesarias para que los operadores de justicia tengan las herramientas para meter en la cárcel y no dejar salir a los infractores de la justicia. Por su parte, el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño también detalló que existe una intención por parte de esa cartera de Estado para brindar ese apoyo justamente desde las leyes a los operadores judiciales y también a la Policía Nacional. Escuchemos lo que dijo el ministro. Está pendiente, por ejemplo, la aprobación de la ley de inteligencia que fue presentada el año pasado y que todavía está más de un año en la Asamblea Nacional. Están las reformas a la ley de movilidad humana, que están más de un año en la Asamblea y están pendientes de esas reformas. Todo eso también se va a impulsar. Sí se necesitan leyes. En esta reunión también se conformaron varias mesas de trabajo para reforzar el trabajo policial en las calles y también a nivel estratégico. Se conocerán los resultados de estos operativos en los próximos 8 días, así lo mencionó el ministro de Gobierno. Ese es el informe hasta el momento, pero seguimos con más con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, José Carlos, por ese informe. Ahora les contamos que pescadores artesanales de varios sectores del país llegaron a Guayaquil para exigir atención de parte de las autoridades. Salieron a las calles y explicaron las condiciones de peligro y abandono en las que se ven obligados a trabajar. María Cecilia Largacha con este informe. Estamos en pandemia, en época de distanciamiento, de contagios y de uso de mascarillas. Pero ellos afirman que lo que tienen que decir también es cuestión de vida o muerte. En el sector pesquero ha habido muertos. Los piratas cada rato nos roban nuestra pesca, nuestros motores. Inclusive nos botan al agua, se nos llevan nuestras embarcaciones y nos dejan a la deriva. En el malecón de Guayaquil se concentraron abajo de la gobernación, aunque en realidad la protesta tenía por objeto no hablar con alguna autoridad, sino hacerse escuchar. Lamentable. Había pescadores de El Oro, de Galápagos y hasta alcaldes como el de General Villamil. No puede ser posible que la única lancha que teníamos en el retén naval haya sido destinada a otro lugar, sin dejar que patrullen ya ahora sí los marinos. Y cuando le ponemos a disposición una nave de tipo artesanal con la que pescan nuestros pescadores para que puedan perseguir a los piratas, ellos no pueden, indican que no pueden subirse a una nave que no es oficial. Pero no solo hablaron de la seguridad, porque dicen que no es su único problema. Está también la calidad del combustible, por ejemplo. Porque lleva una mezcla de aceite y a los días se transformó así. Entonces, esto nos destrozó todos nuestros motores, quedaron débiles, algunos estamos endeudados. O la necesidad de que las 8 millas náuticas en las que ahora tienen exclusividad para la pesca sean respetadas. Ellos advierten que seguirán protestando mientras no sean escuchados. Hasta ahora las autoridades, Armada, Ministerio de Pesca, no han hecho un pronunciamiento oficial. En menos de 2 meses descubren otro laboratorio para procesar droga en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia. Esta vez fue en el cantón Putumayo, donde decomisaron gran cantidad de precursores químicos. Viviana Chica con los detalles. Cerca de 50 militares y agentes de antinarcóticos se desplegaron hasta la zona fronteriza de Angostura en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos. Ahí, cerca de las riberas del río, descubrieron un centro de acopio que había sido montado en medio de la selva con implementos que serían utilizados para procesar droga. Se ha logrado la localización de un lugar donde se encuentra acopiado precursores químicos, de igual forma sustancias en tanques que aparentemente, presumiblemente estamos tratando de acetonas. En este sitio se hallaron tanques con precursores químicos, sacos de bicarbonato, entre otros utensilios empleados para elaborar droga. El coronel de Estado Mayor Conjunto, Amílcar Alvear,
Quien estuvo al frente de esta operación dio más detalles del material decomisado. Hemos encontrado unos sacos de químicos, hemos encontrado gran cantidad de tanques con líquido, hemos encontrado también microondas, papel para embalar las sustancias sujetas a fiscalización. La evidencia será trasladada hasta el Cantón Lago Agrio, donde se analizarán las sustancias para conocer su composición. En menos de 2 meses, este es el segundo laboratorio de droga desmantelado en esta zona fronteriza con Colombia. Los robos y asaltos aumentan en Quito. Esto se evidencia en los distintos videos que circulan a diario en las redes sociales. Pese a que la policía captura a los sospechosos, a los pocos minutos son liberados. Los habitantes piden acciones de las autoridades, pues se sienten desprotegidos. Los robos y asaltos dejaron de ser una simple percepción para los capitalinos, pues a diario cámaras de seguridad registran cómo los delincuentes actúan en distintas partes de la ciudad. Y es que los asaltantes están por todos lados. En Amagací del Inca, en el norte de Quito, por ejemplo, se observa cómo este hombre, mientras hace ejercicio, es interceptado por 2 sujetos que se movilizan en una moto y le roban sus pertenencias. Los vecinos dicen que en la zona este tipo de actos son frecuentes. Cuando empiezan las obras en algún sector, casas aledañas, empieza el robo. Y ahí en la calle, en la subida, en la Farfalia, igual le robaron a mi hija hace un tiempo. En el Batán Alto la situación es similar. Pese a que existen cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, los asaltantes no le dan importancia. Aquí se observa cómo 3 ladrones se llevaron varios enseres de 2 viviendas. El mini refrigerador y un cilindro de gas. Del vecino 5 cilindros de gas de los varios departamentos. Esto sucedió en el sector de Ponciano el pasado jueves, cuando 2 mujeres descienden de su vehículo. Al llegar a su vivienda, son sorprendidas por un auto que se estaciona detrás de ellas. 2 sospechosos las atacan, las golpean y se llevan sus carteras. En el centro de la capital la situación no varía. 2 personas ingresan a este vehículo que estaba estacionado en el sector de San Juan. Los hombres parecen amigables, pero inmediatamente someten al chofer para robarle el dinero. Esto mientras un tercer asaltante llega para unirse al robo. Los capitalinos dicen sentirse desprotegidos. En otros temas, autoridades del COE y representantes de organizaciones políticas mantuvieron una reunión para analizar medidas que eviten contagios de coronavirus durante la campaña electoral. Les informaron que en Quito ya no hay camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos. Patricio Díaz con los detalles. La pandemia en Quito no cede. Este lunes Jimena Barca, presidenta del COE Metropolitano, confirmó que las unidades de cuidados intensivos de la ciudad ya no dan más. Lo que significa que no exista disponibilidad de camas UCI es que no puedan ser atendidos ni los casos graves del propio COVID, pero tampoco podrán ser atendidos los casos graves de cualquier otra enfermedad. Implica que aumentará la mortalidad general de todo el distrito metropolitano. Y que las cifras del exceso en el número de muertes entre 2018, 2019 y 2020 dan cuenta de la gravedad. Hay un aumento del 21.82% de exceso de mortalidad. Fue durante una reunión con delegados de organizaciones políticas donde las autoridades les dieron a conocer los riesgos que vive la capital. La del feriado de octubre, de inicios de octubre, aumentó el número de casos. Que el feriado de noviembre aumentó el número de casos. Si ustedes no nos ayudan, el mes de diciembre va a ser fatídico. De las 17 organizaciones políticas invitadas llegaron 16. A ellas se les pidió de manera urgente evitar aglomeraciones. En 262 actividades políticas se han reunido más de 38.000 personas. Algo impensable en pandemia, dicen las autoridades. Las respuestas de algunas organizaciones políticas fueron las siguientes. En Ecovía, en el Trole, en horas pico, cuando entramos ahí vamos como papas. Entonces, yo creo que es más probable ahí el contagio que antes de las movilizaciones. Demos prioridad a la vida. Si no hay más camas UCI, pues generen más camas UCI. Y se les pidió firmar un acuerdo en el que se comprometan a evitar concentraciones masivas y tomar otras medidas. Algunos firmaron, otros esperarán una mesa técnica para definir protocolos y posturas. Y el candidato presidencial de la Alianza Creo Social Cristiano, Guillermo Lasso, cuestiona que el Consejo Nacional Electoral entregue aportes económicos a los partidos políticos. Las críticas las hizo durante la presentación de su proyecto para impulsar la agricultura si llega a Carondelet.
La presencia de por lo menos 15 agrupaciones políticas para el proceso electoral de este febrero del 2021 se debe al incentivo económico que otorga el Consejo Nacional Electoral a las listas y movimientos como una especie de subsidio para la campaña proselitista, a criterio de Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por la alianza Creo Partido Social Cristiano. Hay tantos candidatos porque muchos quieren ganar dinero de la campaña electoral y hay partidos que simplemente existen en la gaveta de sus dueños hasta que aparece alguien con dinero que los quiere comprar. Las declaraciones las realizó durante la presentación de sus ejes de campaña en beneficio al sector agrícola del país. Entre los principales puntos consta que Ban Ecuador vuelva a ser el Banco Nacional de Fomento. También se refirió a la seguridad que debe tener el sector. Para que le permita a la familia agrícola tener arma en su casa, un arma en su casa para protegerse de los delincuentes. Resaltó que incluso se apunta a incrementar los cultivos de producción orgánica. Continuamos. Mortal accidente en el cantón fluminense de Montalvo. Una madre y su hijo murieron luego de que el taxi en el que iban chocó contra otro auto, cuyo conductor también falleció incinerado. Nuestro corresponsal Marlon Melo con el reporte. El fatal accidente se registró la madrugada de este lunes en la vía Babahoyo-Montalvo, a la altura del sector 24 de Mayo, en la provincia de Los Ríos. Ocurrió cuando el conductor de un auto invadió el carril por el que circulaba un taxi en el que viajaba una familia de 7 miembros y ambos chocaron. Como producto del impacto, el auto fue a parar a la zanja y se prendió fuego. Al parecer el vehículo calcinado es quien invade el carril al taxi, ¿verdad? Donde lamentablemente se determina que hubo un exceso de pasajeros en ese vehículo, alrededor de 7 personas. Una madre y su hijo que viajaban en el taxi fallecieron. Se trata de Narcisa Sañay, de 45 años de edad, y su hijo José Luis Labre, de 22. Se conoció que retornaban de la provincia de Tungurahua y se dirigían hasta Santa Elena, mientras que el conductor del otro auto murió al instante luego de que el carro se incendiara. El conductor quedó lamentablemente calcinado, ya que posterior del accidente se incineró el mismo. El cuerpo calcinado fue identificado como Jean Paul Gaibor Zamora, de 27 años de edad, quien laboraba como marino y viajaba de Esmeraldas a Los Ríos. Sí, mi papá habló con él el día sábado y tenía que salir franco el día jueves, pero le han adelantado el franco y pasa esto de aquí. En tanto, los 5 heridos, entre ellos 3 menores de edad, fueron trasladados a casas de salud de Babahoyo y Guayaquil. Autoridades de Cuenca prohíben la venta de juegos pirotécnicos y explosivos en sitios públicos. Esto como parte de las medidas para evitar aglomeraciones y contagios masivos de COVID-19 en la capital Azuaya. Bessie Granja tiene más detalles. La decisión la adoptó el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Cuenca. En la capital Azuaya se prohibió la comercialización de artefactos pirotécnicos, fuegos artificiales y explosivos en todo el espacio público y también en zonas privadas. La medida se le implementa no solo para evitar el riesgo que representa su manipulación, sino también para que no se registren aglomeraciones que faciliten los contagios de coronavirus. Vamos complementando y haciendo que la ciudadanía se sume a esta causa de seguir cuidándonos. A la par, el alcalde Pedro Palacios explica que el COE de Cuenca permitirá las actividades de exposición y venta de productos navideños en espacios privados, manteniendo el aforo limitado. Una feria, por ejemplo, podría darse previo a la presentación de los protocolos y la aprobación por la Dirección de Gestión de Riesgos, donde alguien sí tendrá que hacerse responsable de la implementación del control de aforo. Mientras la Intendencia de Policía de la SUAY alista un plan de seguridad para evitar la venta de explosivos en sitios clandestinos. Estaremos activos con Policía Nacional. Hay la campaña que ya se lanzó por parte del GOE y del GIR a nivel nacional. Otra actividad que debido a la pandemia experimentará cambios es el Pase del Niño Viajero, un evento religioso que por primera vez en 57 años tendrá una ruta diferente.
El niño Jesús será trasladado esta vez en el vehículo utilizado por el Papa Francisco cuando visitó el Ecuador en el 2015. Va a recorrer algunas zonas, sobre todo la zona de los mercados, de la ciudad, muchos barrios. Las resoluciones se emitieron al amparo de lo dispuesto en la ordenanza que regula las medidas temporales de prevención para la emergencia sanitaria. Arrancan las festividades por los 486 años de fundación de Quito con el embanderamiento de la ciudad y el Te Deum en honor a la Virgen de la Merced. Revisemos enseguida estas y otras actividades. Con el embanderamiento de la ciudad empezó la agenda de fiestas de Quito. La ceremonia la presidió el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, lo hizo desde el balcón de la alcaldía. Y a diferencia de otros años, no hubo el desfile de bandas de paz, ni de los estudiantes de planteles municipales. El burgomaestre confía en que el próximo año se podrá festejar. Este es un año sui generis. Son unas fiestas especiales. Estamos atravesando la peor crisis sanitaria que ha enfrentado nuestra ciudad, el país y el planeta entero. De esta manera, el municipio invita a los ciudadanos a enarbolar la bandera de Quito como un homenaje por sus 486 años de fundación. Acto seguido se realizó el tradicional Te Deum en honor a la Virgen de la Merced, protectora de la ciudad. Una misa de acción de gracias presidida por Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, y a la que asistieron pocos invitados especiales. Para evitar aglomeraciones están programadas 183 actividades por estas festividades, que en su mayoría, en más del 90%, serán virtuales. Y justamente esta noche a las 19 horas está previsto un pregón en homenaje al dúo Benítez y Valencia. Será un evento que se transmitirá en vivo por las redes municipales desde el Teatro Nacional Sucre. Unas fiestas que serán atípicas para festejar a Quito. Así estamos despidiendo, amigos, de esta emisión de noticias en Televistazo. Habrá más información esta noche, Pedro. Así es, Gaby, amigos, retornamos a las 19 horas. Que tengan todos una buena tarde.